Esto es Panorama Laboral MX, actualidad y cumplimiento laboral en México, con Osiel Guerrero. ¿Qué tal? Bienvenidos a Panorama Laboral MX. En esta edición del mes de noviembre, donde platicaremos de los acontecimientos laborales más importantes que ocurrieron en México durante el pasado mes de octubre y cuál es el impacto que tienen estos en nuestras organizaciones. Ya conocen la metodología de nuestro programa, en donde hablamos de qué cambió, por qué es importante y qué acciones debemos tomar en nuestra empresa. Vamos a platicar sobre diversos temas. Vamos a iniciar con uno de los más relevantes que ha sido durante los últimos meses en México, que es la reducción de jornada. Después platicaremos acerca de las publicaciones que hubo en el Diario Oficial de la Federación durante el último mes y que igualmente tienen impacto en materia laboral. Después hablaremos de aquellas reformas que están avanzando en su proceso legislativo, así como aquellas iniciativas que presentaron senadores y diputados federales igualmente durante el último mes, puntos de acuerdo legislativos y criterios judiciales, tanto jurisprudencias como tesis aisladas que igualmente pueden llegar a tener un impacto, para cerrar con las noticias laborales más relevantes. Aprovecho para recordarles la invitación a que se suscriban al canal de Panorama Laboral MX y que puedan estar descargando este capítulo, puedan estarlo compartiendo con quien consideren que puede interesarle. Se suscriban tanto al canal de YouTube, así como a las plataformas de podcast en Spotify y en Apple Podcast. Pues empezamos y igualmente, simplemente otro recordatorio, el reporte de actualidad laboral, que es todos los puntos que hoy platicamos en este programa. También pueden recibirlo directamente en sus correos electrónicos cada primeros días de mes, en donde a través del esfuerzo que hacemos de investigación en el equipo de Vega Guerrero Asociados, pueden recibir este reporte completo con todos los puntos que tratamos, así como los enlaces a las fuentes oficiales de los temas que tratamos. Y bueno, pues sin más, iniciamos platicando entonces respecto a la reducción de jornada. ¿Qué avances ha habido y cómo se ha movido este tema? Es un tema que hemos venido hablando pues ya casi desde hace 2 años, en donde fue desde abril del 2023 cuando se empezó a escuchar que venía esta reforma. Parecía que avanzaba muy rápido, después en 2024 se detuvo y nuevamente en 2025 la presidenta de la República lo ha retomado y lo ha hecho a través de diversos esfuerzos que ha realizado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como fueron estos foros regionales que realizaron en participación de las representaciones empresariales, sindicales, académicas y de autoridades también incluso estatales. En ese sentido, precisamente fue a mediados del pasado mes de octubre en donde la presidenta de la República nuevamente comentó sobre este tema. En una de sus conferencias de prensa matutina, le preguntaron sobre qué avance había. Y es que recordemos que incluso en la edición pasada de Panorama Laboral platicábamos del silencio que existía precisamente del Poder Ejecutivo en este tema, ya que se habían comprometido a que durante el mes de septiembre ya tendríamos la iniciativa que estaría siendo como la considerada iniciativa oficial enviada por el Poder Ejecutivo para su discusión al Poder Legislativo, lo cual no había ocurrido. Y entonces, fue precisamente hace unos días cuando le preguntaron a la presidenta y la respuesta que ella dio fue señalar que en el caso de las 40 horas, en noviembre ya se hace una propuesta por parte de la Secretaría del Trabajo. Señaló que se ha estado trabajando con los trabajadores, obviamente señaló con todos los sindicatos y también con los empresarios. Y dijo que nuestra idea es que avance esta reducción a las 40 horas, pero que siga aumentando el salario. Es decir, ella lo que refirió es que no puede ser una por la otra.
Y mencionó que como hasta ahora todo ha sido un trabajo de consenso y que se buscará que sea de esa manera. Y también mencionó una palabra importante que también ha venido señalándose cada vez que se habla de esta iniciativa, que fue el concepto de paulatino. Ella señaló que esta sería una reforma de manera paulatina y esto, bueno, pues abre sin duda el diálogo para que podamos pues prever que entonces sí viene una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo que va a prever esta entrada en vigor de manera paulatina, que es lo que ha preocupado desde luego a muchas de las empresas, a muchos sectores, el que de un día para otro tuvieran que reducir la jornada de las 48 horas semanales como se tiene actualmente a las 40 que se estaría buscando. Entonces, pues bueno, habrá que ver. Lo que señaló finalmente la presidenta de la República es que ya se llegó a un acuerdo, así lo mencionó, y señaló que durante este mes de noviembre el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, estaría presentando la propuesta. Entonces estaremos al pendiente sobre los avances que haya durante este mes y estaremos compartiendo desde luego por los medios idóneos. En la Cámara de Diputados, sobre este mismo tema, se han seguido presentando nuevas iniciativas. El Partido del Trabajo presentó una nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo para disminuir de 48 a 40 horas. Ya platicaremos más adelante a detalle esta iniciativa, al igual que las siguientes que comentaré, en donde Movimiento Ciudadano, igualmente el diputado Juan Ignacio Zavala presentó una reforma a la Constitución para disminuir de 6 días de trabajo a 5 días de trabajo, incrementando 1 de descanso en la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Y luego en el Partido del Trabajo también se presentó otra iniciativa de reforma, igualmente para modificar la Constitución y establecer una jornada máxima diaria de 7 horas. Por su parte, el Congreso de la Ciudad de México también envió una iniciativa al Congreso de la Unión en ese mismo sentido, y en el Senado de la República el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano igualmente presentó un punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría del Trabajo a que ya presente esta iniciativa. Entonces, pues bueno, esto es los movimientos que hubo en este tema de reducción de jornada que hemos venido dando puntual seguimiento en este programa para que las empresas conozcan qué es lo que está avanzando al respecto y cómo debemos prepararnos para el momento en que esto ya sea una realidad y que entonces tengamos que implementarlo en nuestra organización. Pues bueno, ahora pasaremos a los decretos, acuerdos, temas que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación y que, como esta publicación lo considera, pues bueno, son ya obligatorios. Regularmente de los puntos que hablaremos son temas que ya son vigentes, y entonces habrá que ver si hay alguna acción que tomar en nuestra organización, alguna modificación que tengamos que hacer. Y empezamos con la primera que se publicó empezando el mes de octubre, y es una modificación que realizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre los factores de exclusión aplicables al cálculo del ingreso neto mensual de repartidores y conductores de aplicaciones. Recordemos que vino una reforma importante para incorporar a todos los trabajadores de estas plataformas al régimen laboral y de seguridad social en México. Sin embargo, pues bueno, recordemos que actualmente hay un programa piloto para la incorporación precisamente de estas personas y desde luego también de las empresas. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo consideró que estos factores de exclusión que inicialmente se habían publicado estaban altos o estaban por encima de lo que debería de ser. Entonces lo que hicieron fue reducir estos, y lo que se busca es aumentar el universo de trabajadores con acceso pleno a las coberturas del IMSS. Esto lo realiza la Secretaría del Trabajo y es una medida que responde a que solamente el 13.6% de los afiliados iniciales mantuvieron una cobertura completa. Y bueno, pues lo que se busca es que sean más los repartidores y los choferes que logren una afiliación efectiva a este programa piloto. Pues bueno, ese es el primer punto.
Como segundo punto, tenemos un acuerdo que fue dictado por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social y que se publicó el pasado 6 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, y es lo referente a las opiniones de cumplimiento que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social en beneficio de los empleadores. ¿Qué es lo que se está cambiando? Se está modificando una regla quinta y sus artículos transitorios, estableciendo como única vía para la obtención de opiniones positivas en materia de seguridad social el buzón del IMSS. Y esto, pues bueno, deja sin efecto las otras modalidades que existían para obtener esta opinión positiva y se establece vigencia para estas opiniones, señalando que será de manera general 15 días hábiles la vigencia que tendrán estas opiniones. ¿Por qué es importante este tema? Porque muchas veces en contrataciones, ya sea públicas o incluso también entre particulares, se exige la presentación de una opinión de cumplimiento en materia de obligaciones de seguridad social, es decir, esta opinión de cumplimiento del IMSS. Ahora, pues bueno, se establece que solamente se podrá obtener a través del buzón del IMSS y tiene esta vigencia de los 15 días. Además, es importante por un tema que seguramente muchos de ustedes en sus empresas han estado padeciendo durante los últimos meses o años que recordarán desde el año 2021 que tuvimos la reforma en materia de subcontratación laboral y que se instauró el REPSE. Cada vez que un empleador, un prestador de servicios especializados quiere obtener un registro ante el REPSE, es necesario contar con una opinión de cumplimiento positivo por parte del IMSS. Y esto, recordarán, el propio sistema del REPSE nos lo da por default. Cuando entramos al sistema REPSE nos marca una paloma o una tachita si estamos aptos o no con nuestro cumplimiento en materia de seguridad social. Y lo que ha ocurrido es que hemos visto que hay un desfase o fallas en la interconectividad del IMSS y la Secretaría del Trabajo, y que muchas veces esta plataforma de REPSE nos dice que no tenemos la opinión positiva. Sin embargo, cuando hacemos el trámite directamente ante el IMSS, resulta que sí la tenemos. Entonces, pues bueno, es importante que conozcan que existirá esta modificación y que ahora podremos obtener estas opiniones con esta vigencia y probablemente pues, de manera más ágil, y las cuales podremos usar también para las aplicaciones del REPSE. En un tercer punto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo publicaron también en el Diario Oficial un acuerdo por el que se modifica el diverso que establece las mercancías cuya importación está sujeta a regulación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este es un tema relacionado con el trabajo forzoso, y lo que se modificó este acuerdo es que se hace una ampliación de legitimación. Anteriormente se establecía que solamente aquellas empresas legalmente constituidas en México podían iniciar un procedimiento relacionado con una denuncia de trabajo forzoso, y ahora lo que se hace es que se elimina ese requisito y permite que cualquier persona física o moral, nacional o extranjera, presente solicitudes de investigación por trabajo forzoso u obligatorio. Es decir, da mayor facilidad para que se presenten estas denuncias de trabajo forzoso en México. Se introduce la posibilidad de presentar solicitudes sin identificarse, es decir, solicitudes anónimas. Anteriormente no existía esto es algo novedoso, y además se establece como un canal adicional para recibir este tipo de denuncias, que es el correo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Anteriormente era a través únicamente de una ventanilla digital. ¿Por qué es importante esto? Pues bueno, porque ya lo decíamos, estas quejas pueden ser presentadas por personas morales extranjeras, entiéndase esto como incluso empresas, sindicatos, etcétera. Pueden ser presentadas de manera anónima y pueden detonar investigaciones y bloqueos incluso aduanales en la importación o exportación principalmente
de la materia que sale de México cuando puede existir un proceso relacionado con trabajo forzoso. Bueno, pues ¿qué recomendaciones tomar? Pues simplemente lo que seguramente se viene haciendo en esta materia, que es hacer un mapeo de los insumos de los proveedores de alto riesgo basado en países en específicos, sectores, establecer cláusulas contractuales de no trabajo forzoso y realizar auditorías y, en su caso, terminación cuando detectemos algún tema relacionado. Que sugerimos también implementar canales de quejas internos y protocolos de respuesta. Siempre que existe alguna posibilidad de que venga una denuncia externa, es decir, ante una autoridad por parte de alguien que está dentro de la organización o fuera y que puede realizarse alguna sanción, pues lo que sugerimos es establecer canales internos de denuncias y protocolos para que facilitemos a quien quiera presentar una denuncia, pues estas vías y de esa manera poder actuar de inmediato sin necesidad de esperar hasta que venga una denuncia ante una autoridad y luego venga una revisión o algo que afecte directamente a la compañía. También se publicó en el pasado mes de octubre en el Diario Oficial de la Federación un programa especial para la productividad y la competitividad 2025-2030. Y acá, bueno, pues el Poder Ejecutivo Federal publicó este decreto que aprueba este programa especial y este instrumento lo que busca es fortalecer la innovación, la soberanía tecnológica y energética, así como mejorar el bienestar y la capacitación de las y los trabajadores, promoviendo el equilibrio vida-trabajo con enfoque de igualdad sustantiva. La parte que destacaría únicamente en este programa es la intervención que tendrá la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque de aquí podemos entender cuáles serán las políticas públicas, las acciones que mantendrá la Secretaría del Trabajo durante los siguientes 5 años y que pueden llegar a tener efecto entonces en nuestra organización. La primera es promover la libertad sindical, la negociación colectiva y la difusión de derechos para un mayor equilibrio vida-trabajo. Es decir, la Secretaría del Trabajo seguirá enfocando mucho sus esfuerzos en la negociación colectiva, en garantizar los derechos de los trabajadores a participar en una negociación colectiva efectiva, como lo ha venido señalando el propio Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y diversos instrumentos y organizaciones internacionales. 2. Diseñar esquemas de afiliación para personas trabajadoras de plataformas digitales junto con el IMSS y empresas promoviendo la formalización. Ya hablábamos al inicio de esta edición. Es uno de los programas bandera de la Secretaría del Trabajo actualmente y buscan lograr una incorporación importante de trabajadores de plataformas y de las propias plataformas, desde luego, en estos programas de seguridad social. 3. Priorizar intervenciones preventivas, promoción de salud y reducción de enfermedades relacionadas con el trabajo en coordinación con la Secretaría de Salud. Pues bueno, todo esto que ya también conocemos que ha venido avanzando desde hace tiempo, desde la NOM 035 y diversas acciones que ha estado ejecutando la Secretaría del Trabajo a través de la Unidad de Trabajo Digno, como pueden ser las inspecciones. Y finalmente, promover cambios en la regulación y cultura organizacional para lograr la conciliación vida laboral, familiar y personal, garantizando retribución justa y ascenso de mujeres. Finalmente, en estos puntos de los que hemos venido hablando, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el mes pasado, un acuerdo adicional del Consejo Técnico del IMSS, es la validación biométrica para pago de subsidios por incapacidades. Es un acuerdo que autoriza, lo que está haciendo es autorizar el registro y uso de información biométrica, como pueden ser huellas, rostro, datos faciales o dactilares, a través de la aplicación IMSS Digital como mecanismo para validar la identidad de las personas aseguradas y consultar o actualizar sus datos bancarios para el pago electrónico de subsidio. Esto se debe a que el IMSS ha detectado que existen intermediarios y a su vez han provocado fraudes a personas que tienen derecho a recibir un subsidio del IMSS
y que por uso o por no realizar el uso adecuado de la plataforma o por no saber a qué institución dirigirse, en qué momento solicitar el pago del subsidio, dónde recibirlo, etcétera, etcétera, se han cometido fraudes ante ello. Y entonces lo que busca esto es eliminar todos aquellos obstáculos y aquellos elementos que puedan terciar esta relación entre el IMSS y el beneficiario para que de esta manera los beneficios lleguen directamente al beneficiario precisamente del subsidio. Y bueno, pues vamos a pasar al segundo apartado de nuestra edición de este mes, en donde hablaremos sobre los dictámenes de reformas. Esto significa aquellas reformas que ya tienen cierto avance, pero que aún no concluyen su proceso legislativo. Es decir, que fueron presentadas las iniciativas, lograron ya tener algún avance dentro del proceso legislativo, pero aún no son vigentes, incluso aún no han sido aprobadas en su totalidad y tienen aún algún espacio pendiente dentro del proceso legislativo. Y acá tenemos una reforma que aprobó la Comisión del Trabajo y Previsión Social, así como la Comisión de Seguridad Social, ambas de la Cámara de Diputados, para reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para incorporar explícitamente las actividades pesqueras como parte del trabajo del campo. Es una reforma que, según las comisiones unidas que he mencionado, importa y es relevante porque los pescadores en México representan 216,000 trabajadores en el país, de los cuales se habla que el 86.2% del número que he mencionado trabaja en la informalidad. Y entonces pues ya hablábamos de estos ejes estratégicos de la Secretaría del Trabajo que buscan incorporar a la formalidad a aquellos sectores que están fuera de ella, como en su momento se hizo con los trabajadores de las plataformas digitales. Ahora se buscaría con este sector pesquero. Pues bueno, simplemente se incorpora este sector a los trabajadores del campo que establece la Ley Federal del Trabajo y se busca que tengan todos los beneficios laborales y de seguridad social como podría ser cualquier otro trabajador del campo. Pasando a otros temas, vamos a hablar respecto a las iniciativas de reforma que se presentaron durante este mes de octubre en el Congreso de la Unión. Iniciaremos hablando de las que se presentaron en el Senado de la República. La primera de ellas es una iniciativa que presenta el senador Agustín Dorantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y que busca que no exista una suspensión de pensiones al reingresar al trabajo formal. Esta es una iniciativa de reforma a la Ley del Seguro Social que busca impedir que las pensiones por invalidez, cesantía o vejez se suspendan cuando las personas pensionadas reingresen al trabajo formal. Lo que busca es que las personas con incapacidad permanente puedan desempeñar nuevamente un trabajo con un ingreso de hasta el 100% de su salario previo sin perder su pensión. Y es que señala la exposición de motivos de esta iniciativa que precisamente existen diversos casos y que son recurrentes cuando una persona tiene un tipo de pensión como las que he mencionado, que se les niega el empleo. Y esto es por temor a la suspensión de suspensión, lo que según el senador vulnera el derecho constitucional al trabajo y genera discriminación por edad. Entonces, pues lo que buscaría esta iniciativa es quitar ese obstáculo y permitir que cualquier persona, a pesar de que ya cuente con una pensión, pueda volver a trabajar y pueda tener un salario incluso de hasta el 100% del que anteriormente venía percibiendo. En una segunda iniciativa en el Senado de la República hablaremos de esta que presenta la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez del Grupo Parlamentario de Morena y se refiere
a la licencia menstrual con goce de sueldo por dismenorrea incapacitante. Esta, bueno, pues es una iniciativa que recurrentemente lo vemos, casi cada mes vemos que algún legislador presenta una iniciativa relacionada con esta licencia con goce de sueldo que busca instituirse en México y que, bueno, pues lamentablemente vemos que se queda simplemente en iniciativa. Vemos que han pasado ya diversos meses en donde cada mes encontramos que alguien presentó una relacionada y no ha tenido mayor avance. Lo que señala esta senadora en su iniciativa es que busca modificar la Ley Federal del Trabajo para establecer una licencia de 1 a 3 días al mes con goce de sueldo para trabajadoras diagnosticadas con dismenorrea primaria o secundaria. Es importante porque, pues bueno, esto reconocería este padecimiento que, según la exposición de motivos, afecta a casi la mitad de las trabajadoras mexicanas y fortalecería la salud y la equidad de género. La recomendación que comúnmente damos en este sentido es que, bueno, se revisen políticas internas dentro de nuestra organización y que si existen casos que podamos atender y otorgar este tipo de beneficios de alguna manera, pues se instituyan políticas laborales internas sin la necesidad de que se reforme la ley, ¿no? Y es una invitación a los empleadores para que atendamos todos este tipo de situaciones, como algunas de las otras que platicaremos hoy en las demás iniciativas que se presentan. La siguiente iniciativa habla de la transparencia salarial obligatoria en vacantes, y esta igualmente es una iniciativa que ya tiene algunos meses que es recurrente su presentación por parte de legisladores. Acá es la senadora Marta Lucía Mitcher de Morena, Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo y Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano. Lo que buscan ellos es modificar la Ley Federal del Trabajo para exigir que los empleadores publiquen el rango salarial en todas las convocatorias laborales. Ellos buscan unificar esta iniciativa con un documento que es la Directiva Europea 2023-970 sobre brecha salarial. Ya hemos hablado de este tipo de iniciativas que lo que buscan es disminuir la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres y que en México sigue siendo notable. Respecto a las recomendaciones que damos al respecto, pues bueno, es estandarizar las bandas salariales, desde luego revisar nuestras plantillas, nuestras nóminas para verificar que no tengamos algún tipo de violación a este derecho, a este principio de la no discriminación por razón de género. Respecto a la siguiente iniciativa que platicaremos, es una iniciativa que también se presenta en el Senado de la República sobre la transparencia sindical y las sanciones por violaciones a la libertad sindical. Es una iniciativa que presenta la senadora Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo y lo que busca es dotar de facultades al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y a la Secretaría del Trabajo, principalmente en dos aspectos. Uno, considerándolo como al Centro Federal como un órgano garante en términos de protección a la información y de acceso a la información. Esto recordando que el Instituto Nacional de Acceso a la Información fue extinto en meses pasados y por ello lo que se busca es trasladar estas facultades o obligaciones que tenía el INAI para establecerlas directamente en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y lo que busca también es tipificar violaciones a la libertad sindical, a la negociación colectiva por conductas patronales. Ya decíamos, busca dotar de dientes al Centro Federal para que pueda sancionar a los empleadores que cometan este tipo de prácticas. Asimismo, recordando que la Junta de Gobierno del Centro Federal establecía que uno de sus miembros era precisamente el titular del INAI y ante la extinción de este instituto lo que busca es sustituir ahora e integrar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a esta Junta de Gobierno. Y bueno, pues es importante porque al igual que lo hemos señalado en los puntos anteriores, la Secretaría del Trabajo, ya decimos, dentro de sus
ejes estratégicos está fortalecer la transparencia sindical, la negociación colectiva, y por eso, pues bueno, es interesante ver cómo avanzará esta iniciativa y las repercusiones que podría llegar a tener. Las recomendaciones que damos aquí al respecto es actualizar políticas de neutralidad y protocolos de trato con sindicatos. Esto es algo que se ha venido dando con mayor intensidad durante los últimos meses. Me refiero a iniciativas, lineamientos, criterios jurisprudenciales incluso respecto a la participación que pueden tener los sindicatos minoritarios en nuestra organización. Es decir, si dentro de nuestra empresa existen más de un sindicato, el sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo tiene derechos también. Y eso es la relación que debemos fomentar, desde luego con el titular también, pero sin embargo, en esta ocasión me refiero específicamente a la relación que como empleador debemos mantener con estos sindicatos minoritarios y sobre todo basado en un esquema de neutralidad, donde como empleador no podemos favorecer a uno de los sindicatos porque esto viola los principios de libertad sindical, de independencia sindical, de negociación colectiva, y entonces después podría esto traernos un conflicto frente a la legislación mexicana e incluso frente a tratados internacionales, como lo hemos visto en diversos casos emblemáticos que han ocurrido durante los últimos meses en México. Otra de las iniciativas, y con esta cerraríamos el apartado de las iniciativas presentadas en el Senado de la República, es una iniciativa que crea una licencia de crianza compartida de 18 semanas. Es otra iniciativa que presentan en conjunto la senadora Giovanna Bañuelos del Partido del Trabajo y el senador Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano, y busca modificar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social para sustituir la licencia de maternidad por una licencia parental corresponsable de 18 semanas, distribuibles entre ambos padres. Y en el caso del IMSS se contemplan ajustes administrativos y presupuestales necesarios para financiar el subsidio durante este periodo y garantizar su cobertura en el sector privado. Bueno, es algo que cambiaría radicalmente el esquema de las licencias de paternidad y maternidad en México. Ya hemos hablado, actualmente la ley prevé una licencia de maternidad de 12 semanas y una licencia de paternidad de 5 días. La licencia de maternidad con cargo a un subsidio otorgado por parte del IMSS, la licencia de paternidad con cargo directamente al empleador. Veremos qué tal avanza esta iniciativa. Pasaremos ahora a las iniciativas que se presentaron en la Cámara de Diputados. Acá, bueno, pues tenemos varias iniciativas que se presentaron. Trataremos de abordar todas ellas. Nos detendremos tal vez en las más interesantes. Iremos más rápido en las que consideremos que son repetitivas, como probablemente es esta primera, que nuevamente refiere a los derechos de las personas menstruantes. Señala esta iniciativa que presenta la diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo y que lo que busca es crear una licencia menstrual remunerada de hasta 3 días al mes. Ya hablábamos lo que también se presentó en el Senado, y acá lo que sería específicamente esta reforma es que sería para casos de endometriosis severa o dismenorrea incapacitante, y que bueno, pues buscaría esta licencia y prohibir a cualquier empleador, desde luego, el despido o la coacción por una de estas causas. Después tenemos una iniciativa que refiere al descanso posparto y se propone una ampliación a 8 semanas. La diputada Marcela Velázquez de Morena propone reformar el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo para incrementar el periodo postnatal de 6 a 8 semanas. Recordemos, ya decíamos, actualmente lo que la ley establece son 12 semanas, 6 previo al parto y 6
del periodo postnatal. Lo que buscaría esta iniciativa es incrementar este periodo postnatal de 6 a 8 y además establecer un reposo adicional para lactancia. Actualmente la Ley Federal del Trabajo establece que deben ser 2 periodos de lactancia. Lo que buscaría esta iniciativa de reforma es que sean 3 reposos de lactancia. Acá, bueno, pues la recomendación que siempre damos es revisar las políticas que tenemos sobre licencias, desde luego, licencias de maternidad y también sobre los espacios para que las trabajadoras lleven a cabo sus periodos de lactancia. Recordamos, y es importante señalar, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hace unos años publicó una guía para este tipo de centros de lactancia en donde invita a los empleadores a tener estos espacios bien desarrollados y ahí podemos encontrar en esa guía cómo es que debemos tenerlo. Por eso siempre hacemos la invitación de que aquellos empleadores que estén diseñando este tipo de espacios revisen esta guía y conforme a ella puedan tener los espacios adecuados. Otra iniciativa que se presentó también en la Cámara de Diputados fue por parte de los diputados de Movimiento Ciudadano, quienes proponen una igualdad salarial y condiciones para deportistas profesionales. Buscan reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer igualdad de trato, prestaciones y de seguridad social entre deportistas mujeres y hombres. Establece obligaciones patronales de equiparación contractual y de recursos. Ellos lo que buscan a través de esta iniciativa es cerrar las brechas salariales en los deportistas, que esto, bueno, pues es algo que también tenemos años escuchando en el escenario político y laboral en México y que, bueno, pues es un tema incluso no solamente exclusivo de México, sino del mundo. Otra de las iniciativas, y es una que generó cierta polémica durante el pasado mes, es una iniciativa que busca exentar del impuesto sobre la renta al aguinaldo. Esta es una iniciativa que promueve el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y busca reformar tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Impuesto sobre la Renta para eliminar por completo el impuesto sobre la renta al aguinaldo. Lo que cambiaría esto es que el empleado, al momento de recibir su aguinaldo durante el mes de diciembre, pues lo reciba completo, por así decirlo, es decir, sin ninguna exención en los impuestos que regularmente el empleador tiene que retener y enterarle a la autoridad fiscal. En la siguiente iniciativa que revisaremos es una que presenta el diputado Eduardo Gaona Domínguez del Partido Movimiento Ciudadano, y lo que busca es otorgar una licencia por luto de 5 días hábiles con goce de sueldo en caso de familiares directos. Lo que buscaría es modificar la Ley Federal del Trabajo, adicionar una fracción para establecer esta licencia por fallecimiento de familiares directos y otorgar un periodo de 20 días para que el empleado compruebe este fallecimiento, esta pérdida. Es algo que también recurrentemente vemos y la recomendación que siempre hemos dicho es, pues, valorar el establecimiento de este derecho, ya sea a través de una política como un beneficio extralegal o a través de un derecho otorgado a través de una negociación colectiva, que también es algo que sucede muy común en México y que son beneficios o logros que obtienen los sindicatos a través de la negociación de los contratos colectivos. Entonces, pues bueno, veremos si en esta ocasión sí logra tener un eco en el Congreso de la Unión y puede darse una modificación a la ley. Respecto al tema de reducción de jornada que ya hablábamos al inicio de esta edición, pues bueno, es la diputada Lilia Aguilar Gil quien presenta una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular a la fracción primera del artículo 123 apartado A de la Ley Federal del Trabajo para establecer que la jornada laboral tendrá que ser de como máximo 7 horas diarias. Actualmente sabemos que se señalan 8 horas y entonces buscaría esta reducción a 7. Ya hablábamos que estaremos esperando una reforma, una iniciativa por parte del Poder Ejecutivo que tendrá que recoger todas estas propuestas que se han venido dando.
La siguiente es una iniciativa referente a un permiso con goce por padecimientos ginecológicos específicos, y es una iniciativa que presenta el diputado federal Roberto Sosa del grupo parlamentario del PAN. Busca modificar la Ley Federal del Trabajo para establecer 3 días al mes, igualmente con goce de sueldo para casos de, al igual que las anteriores, dismenorrea secundaria, endometriosis, sangrado uterino anormal o enfermedad pélvica inflamatoria con certificado semestral. Y bueno, la prohibición de despido, coacción, que también siempre se establece en este tipo de iniciativas, ¿no? Ya decíamos por qué son importantes y cuáles son las recomendaciones. Otra iniciativa es la referente a la transparencia y notificación en procesos de agencias de empleo. Acá es la diputada Amparo Olivares del grupo parlamentario del PAN quien presenta una iniciativa para adicionar un artículo 12 bis a la Ley Federal del Trabajo, en donde establece la obligación para que aquellas agencias de contratación, ya sea nacionales o para contratación y colocación en el extranjero, tengan la obligación de notificar a los candidatos a más tardar en un plazo de 30 días hábiles el resultado del proceso de selección. Y esto porque, bueno, pues se argumenta que muchas de las veces simplemente se corre el proceso de reclutamiento, selección y los candidatos nunca reciben una noticia, lo cual obstruye a que puedan seguir buscando empleo o a que den por cerrado ese procedimiento. Entonces busca establecerse esta obligación y además establece también que las vacantes que publiquen estas agencias tendrán que tener el rango salarial, las prestaciones, funciones, jornada y condiciones, y que además estas, bueno, deberán publicarse ya sea en los medios que considere la propia agencia o también en el Servicio Nacional de Empleo. Ya hablamos también de esta iniciativa, es importante porque, bueno, pues formaliza el reclutamiento. Esto es algo que sí sería, pues, novedoso respecto a esta obligación de informar el resultado y se reduciría la opacidad, la discriminación, etcétera. Entonces, pues, bueno, acá las recomendaciones que damos es ajustar las políticas de publicaciones de vacantes, los acuerdos que tengamos con empresas reclutadoras, de selección, etcétera, y sobre todo, pues bueno, procurar cuidar este tipo de medidas, ¿no? Ya decimos, no es obligatorio aún, es una propuesta, es una iniciativa, pero siempre las recomendaciones que damos son para fortalecer las buenas prácticas dentro de la organización con vistas, desde luego, a generar mejores ambientes laborales, reducir la rotación laboral y también, pues, a evitar sanciones por parte de la autoridad. Otra iniciativa es respecto a los factores de riesgo psicosocial y salud mental como obligación patronal. Acá es la diputada Liliana Ortiz del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que busca incorporar definiciones y obligaciones de prevención, mitigación de riesgos psicosociales y salud mental a la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que los factores de riesgo psicosocial, la forma en cómo debemos atenderlos, canalizarlos, tratarlos, lo tenemos actualmente en una norma oficial mexicana, que es la NOM 035, y que desde luego es obligatoria para todos los empleadores y establece qué es lo que debemos actuar, cómo debemos actuar frente a casos traumáticos, etcétera. Acá lo que se busca es que, pues, prácticamente estas definiciones, obligaciones no solamente estén en la norma, sino también en la Ley Federal del Trabajo. Otra iniciativa que se presenta en el Congreso de la Unión y que la adelantábamos al inicio de esta edición es de parte de Movimiento Ciudadano respecto a la reducción de jornada, y ellos lo que proponen a través del diputado Juan Ignacio Zavala es que se reduzca de 6 días que actualmente establece la Constitución como jornada semanal de trabajo a 5 días, incrementando entonces de 1 a 2 días de descanso. No nos detenemos, ya dijimos que se buscará conjuntar todas estas propuestas a través de la iniciativa que presenta el Poder Ejecutivo. La siguiente iniciativa es una iniciativa respecto a la licencia parental, y esta es una iniciativa que propone el diputado Jorge Luis Sánchez de Morena, y lo que busca es incrementar tanto la licencia de maternidad como la licencia de paternidad.
Y bueno, pues acá ya hemos hablado también en estas ediciones anteriores de Panorama Laboral sobre los incrementos que se buscan a las licencias de paternidad y maternidad y que bueno, pues en ocasiones llega a parecer una subasta de quién da más, ¿no? En esta ocasión, el diputado Jorge Reyes lo que propone es que la licencia de paternidad vaya de 5 días que tenemos actualmente hasta 63 días y que el caso de la licencia de maternidad vaya de las 12 que tenemos actualmente en ley hasta las 18 semanas. Y bueno, pues como les digo, parece que cada mes vemos estas iniciativas y cada vez proponen más y más y la verdad es que lo que vemos es que se quedan en la congeladora, no se les da la seriedad de vida, probablemente pues por este tipo de razones de las que ya hablábamos y no hay avances en esta licencia de paternidad ni de maternidad durante los últimos años. La siguiente iniciativa de la que platicaremos es una relacionada con la perspectiva de género en las sentencias laborales. Es una iniciativa procedimental, es decir, respecto a los juicios laborales, y la diputada Mirna Rubio Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena lo que busca es reformar el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo. Ella señala que es insuficiente que se establezca que las sentencias deben dictarse a verdad sabida y buena fe guardada, este criterio que establece la Ley Federal del Trabajo desde sus antecedentes más históricos en el dictado de los laudos. Ahora en las sentencias ella dice es que tenemos que incorporar la perspectiva de género en las sentencias laborales que busque reducir la disparidad de criterios y dar mayor certeza en litigios respecto a principalmente 2 puntos: acoso laboral y brecha salarial. Entonces, pues bueno, es una propuesta que se discutirá en el Congreso de la Unión. Otra más respecto a reducción de jornada, ya decíamos, es el Grupo Parlamentario del PT, busca modificar la Ley Federal del Trabajo para establecer jornadas de 40 horas y 2 días consecutivos de descanso. Pues simplemente es una más que se suma a todas las iniciativas que se han presentado respecto a la reducción de jornada. La siguiente es una iniciativa respecto a la prohibición expresa del acoso laboral y sexual. Ya también hablábamos en una de las ediciones anteriores de Panorama Laboral que si revisamos la Ley Federal del Trabajo, no cuenta como tal con la definición del acoso laboral, la forma en cómo debe de tratarse, preverse, etcétera. Y bueno, pues esta es una iniciativa que presenta el Congreso de Nuevo León para modificar la Ley Federal del Trabajo a través del Congreso de la Unión. Y lo que busca es alinear la Ley Federal del Trabajo con el convenio 190 de la OIT referente a violencia y acoso laboral, y que pues busca blindar los espacios tanto presenciales como virtuales de temas relacionados con el acoso laboral o mobbing, como también lo conocemos. La siguiente iniciativa es otra que también presenta el Congreso de Nuevo León y es respecto a la ampliación de las prohibiciones patronales contra la violencia laboral. Busca reformar el artículo 133 para precisar una fracción y establecer conductas y sanciones relacionadas con acoso, hostigamiento y discriminación. Esto igualmente basado en el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, prácticamente en sintonía a la que ya mencionábamos anteriormente. Después tenemos una iniciativa respecto a la prohibición de discriminación por sobrecalificación. Esta me parece interesante, la presenta el Congreso de la Ciudad de México y busca reformar el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, que es el artículo que establece las prohibiciones por discriminación, por distintas conductas, y agrega una que es la sobrecalificación. Y lo que señala esta exposición de motivos es que en muchas de las ocasiones se pretende contratar a una persona y el argumento que se le da a la persona para no ingresar a
cierta posición o a cierto puesto laboral, es que es una persona demasiado calificada. Entonces el Congreso de la Ciudad de México busca modificar la Ley Federal del Trabajo para que exista esta prohibición expresa de discriminación por sobrecalificación. Veremos qué tal avanza. Otra relacionada con la reducción de jornada, también el Congreso de la Ciudad de México presenta esta iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo. Esta es exclusivamente para reducir la jornada nocturna. Actualmente la Ley Federal del Trabajo nos dice que la jornada nocturna tendrá un límite de 7 horas al día. Lo que se busca con esta modificación es que se reduzca a 6 horas al día. Esto, pues desde luego, tendría un impacto importante en temas operativos y presupuestarios para las empresas en caso de que llegue a avanzar y aprobarse, porque tendrían que replantear aquellas empresas que tengan trabajos nocturnos o que operen durante las 24 horas del día, pues tendrían que replantear o ampliar sus costos laborales en caso de que esta iniciativa llegue a aprobarse. La siguiente es una iniciativa que busca tipificar también el acoso laboral. Ya hablábamos otra que presentaba anteriormente el Congreso de Nuevo León. Esta es una iniciativa que presenta la diputada Mayela Gómez de Morena y lo que busca es igualmente agregar la definición de acoso laboral y reforzar las obligaciones que tienen los empleadores al respecto y establecer sanciones de hasta 5,000 unidades de medidas de actualización. Esto también en consonancia del convenio 190 de la OIT de violencia y acoso laboral. Otra iniciativa que presenta también la diputada Mayela Gómez de Morena es respecto a el derecho a la desconexión digital. Acá busca reformar el artículo 3º y el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para reconocer y obligar a que los empleadores tengan una política de desconexión. Habla de excepciones justificadas, pero pues señala la exposición de motivos que pues el teletrabajo, el trabajo remoto cada vez es más frecuente y que no se tiene como tal la regulación específica del derecho a la desconexión digital. Y no solamente de este tipo de trabajo, sino que cualquier trabajo, lo que busca esta iniciativa es que al concluir el trabajo pues tenga el empleado esta desconexión total, buscando este equilibrio vida-trabajo, y que entonces las empresas tengan forzosamente por obligación una política relacionada con este tema. Otra iniciativa que se presentó durante el mes pasado es una iniciativa que busca unificar la constancia laboral a través de un formato expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. También la diputada Mayela Gómez de Morena busca reformar el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y obligar a que sea la Secretaría quien establezca un formato único de cómo deben ser las constancias. Y esto porque recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos obliga como empleadores a emitir o a expedir constancias laborales para los empleados que así lo solicitan. Sin embargo, lo cierto es que cada empresa usa constancias laborales como mejor le conviene o como mejor se le ocurre a la persona que la va a redactar en el momento que el trabajador la solicita. Y entonces esto, pues lo que buscaría es establecer un formato único para todos los empleadores en donde se descargue se descargue en un portal de la Secretaría del Trabajo y tengamos como empleadores que cumplir con los requisitos que establezca este formato. Interesante, veremos qué tal avanza. Otra iniciativa es respecto a la inclusión laboral de personas con discapacidad, las cuotas que se establecen. Acá también ya hemos visto que es una iniciativa recurrente que en diversas ocasiones se presenta, y en esta ocasión es el diputado Óscar Brito de Morena quien pretende que en aquellas empresas que haya más de 100 empleados se establezca una cuota para contratación de trabajadores con discapacidad de al menos el 2% de la plantilla, y que aquellas empresas que tengan entre 20 y 100 empleados tengan al menos un empleado con algún tipo de discapacidad. Veremos si en esta ocasión avanza. Ya, como lo mencionaba, han sido varias iniciativas que se han presentado durante los últimos meses al respecto, y lo que siempre también recomendamos acá es pues
Establecer planes o políticas de inclusión que, no obstante que la Ley Federal del Trabajo no tenga este tipo de cuotas obligatorias, pues bueno, con un ánimo de interés social o de precisamente buscar ser una organización socialmente responsable, pues establezcamos este tipo de medidas y políticas que promuevan la contratación de personas con discapacidad en nuestras empresas. Una más que se presenta en el Congreso de la Unión es una iniciativa que busca ampliar el permiso de paternidad. Ya hablábamos de las anteriores. Esta tiene una particularidad que me parece interesante. Es el diputado Eduardo Gaona de Movimiento Ciudadano quien la presenta, y lo que señala es que buscaría un aumento gradual de 5 a 20 días. Es decir, actualmente la Ley Federal del Trabajo, ya sabemos, tiene una licencia de paternidad de 5 días. Lo que buscaría esta iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo es que de manera gradual se vayan incrementando 2 días de goce para este tipo de licencia hasta alcanzar los 20 días que pretende instaurar esta modificación. Entonces, pues bueno, es interesante esta parte del incremento gradual. Veremos qué tal avanza. Respecto a la penúltima iniciativa que se presenta en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y que vamos a platicar hoy, es una relacionada con las notificaciones electrónicas. Esto, al igual que la que ya mencionábamos anteriormente, es una iniciativa procedimental relacionada con los juicios laborales, y lo que busca es establecer con claridad en la Ley Federal del Trabajo en qué momento surten efectos las notificaciones realizadas a través de buzón electrónico en caso de los juicios laborales. Y esto derivado de una tesis que surgió hace algunas semanas por parte del Poder Judicial Federal, y lo que busca es establecer en la ley que será expresamente al momento en que se genere la constancia de notificación en la plataforma del Poder Judicial competente cuando surten los efectos de la notificación, y que la parte interesada tendrá 2 días para descargarla. Transcurridos estos 2 días, entonces entenderá que la notificación surte sus efectos a partir precisamente del 3er día. Finalmente, es otra relacionada con la exención del impuesto sobre la renta en los aguinaldos, y esta es una iniciativa que presenta el diputado Rubén Moreira del Partido Revolucionario Institucional, y lo que él establece es que no haya una exención al 100% como la presentaba el Partido Acción Nacional, sino que la exención se incremente. Actualmente la exención que establece la ley del impuesto sobre la renta es de 30 UMAS. Esto equivale a un aproximado de 3,432 pesos. Es decir, el empleado paga o el empleador retiene y entera al fisco el excedente de este monto relacionado con el aguinaldo. Lo que busca esta iniciativa es que se establezca el monto equivalente a un salario mínimo mensual general que rondaría los 8,300 pesos como el monto exento del pago del impuesto sobre la renta. Entonces, pues bueno, hay un par de iniciativas relacionadas. La verdad es que se antoja complicado por los tiempos en los que nos encontramos y desde luego la estrategia de mayor recaudación que está buscando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pasamos ahora a los puntos de acuerdo legislativos. Estos puntos de acuerdo legislativos, pues bueno, son llamados, exhortos que realizan legisladores federales principalmente a los diversos poderes, ya sea al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los poderes de las entidades federativas para realizar ciertas acciones y que, bueno, pues me parece que algunas son relevantes de revisar por los posibles impactos en materia laboral que pueden llegar a tener. El primero de ellos es un punto de acuerdo en donde la senadora Virginia Magaña del Partido Verde Ecologista exhorta a la Secretaría del Trabajo para elevar, junto con la Secretaría de Economía, Secretaría de las Mujeres y CONAPRED, la norma 025-2015 a norma oficial mexicana, ¿no? Busca darle mayor
relevancia, busca establecerla como una norma obligatoria, y esta norma hay que decir que está relacionada con temas de igualdad laboral y no discriminación. El siguiente es un punto de acuerdo que presenta el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado a través de diversos senadores, y buscan ellos exhortar a la Secretaría del Trabajo para remitir su propuesta formal para reducir la jornada semanal de 48 a 40 horas y a la Cámara de Diputados a incluirla como una prioridad. Pues ya hablamos de este tema de la reducción de jornada. Y luego viene un exhorto que presenta la diputada Graciela Ortiz del PRI para la Secretaría del Trabajo respecto a la revisión, el diseño y la operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. También tenemos una respecto a la campaña nacional para formalizar el empleo informal. Ya hablábamos de este tema, y acá es el diputado Jesús Corral del Partido del Trabajo quien exhorta a la Secretaría de Hacienda a diseñar y ejecutar campañas y medidas respecto a la simplificación, la creación de incentivos fiscales y la educación financiera para incorporar el empleo informal al sector formal. Y finalmente, un punto de acuerdo respecto a la estrategia integral contra la informalidad, otro tema relacionado con el punto anterior, y acá es el senador Miguel Ángel Yunes de Morena quien exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a diseñar e implementar una estrategia integral para reducir la informalidad laboral que señala actualmente afecta al 54.8% de la población ocupada. Y bueno, pues ahora platicaremos sobre las tesis aisladas y jurisprudenciales que emitió el Poder Judicial Federal durante el último mes. Respecto a las tesis jurisprudenciales, solamente destaco una de ellas en materia laboral. Es muy procedimental también y es relacionada con el amparo adhesivo. Señala el 11º Tribunal Colegiado del Primer Circuito que el amparo adhesivo, su finalidad es conservar lo resuelto incluso por razones distintas a la sentencia reclamada. Es decir, el amparo adhesivo busca que prevalezca el sentido de la resolución que favorece a la parte tercera interesada, aún por razones distintas a las expresadas por la autoridad responsable. Su objetivo no es modificar el resultado, sino conservarlo. Y esto, la implicación práctica es para aquellos casos en donde como empleadores obtenemos una sentencia favorable y que muchas veces creemos que el tener una sentencia favorable en primera instancia es la conclusión de un asunto laboral, y no, por el contrario, esto puede devenir en un amparo que conceda al trabajador el efecto de volver a desahogar ciertas actuaciones del proceso o incluso a obligar al tribunal laboral a dictar una nueva sentencia ahora en contra de la empresa. Por esta razón, pues la recomendación es que siempre que estemos en un juicio y obtengamos una sentencia favorable, incluso presentemos este tipo de amparos, este medio que establece la ley de amparo, que es el amparo adhesivo, para fortalecer los argumentos de la resolución que se impugna. Respecto a las tesis aisladas que se presentaron durante el último mes y que me parece interesante en materia laboral, la primera de ellas señala, es relacionada con el acoso sexual laboral continuado. Lo que nos dice acá esta autoridad, este tribunal colegiado, es que no es necesario detallar modo, tiempo y lugar para acreditar la causa de rescisión. Acá lo que se establece es que no se exige a las víctimas relatar modo, tiempo y lugar de los hechos para que proceda una rescisión conforme al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que basta una narración razonable y concreta, valorada con perspectiva de género y prueba indiciaria, y que se debe privilegiar la declaración de la víctima como elemento central, eliminando estereotipos de género. La siguiente es una respecto a los beneficiarios del trabajador fallecido y habla de que cónyuges con actas válidas comparten beneficios. Esta es una situación que puede llegar a ocurrir y que muchas veces como empleadores
nos enfrentamos porque tenemos un nombramiento de beneficiarios en un contrato individual de trabajo, fallece nuestro trabajador, vienen los beneficiarios, pero resulta que pueden salir más beneficiarios con mismos derechos. Y esto la recomendación que siempre damos es que los beneficiarios agoten el procedimiento de declaración de beneficiarios que prevé la Ley Federal del Trabajo ante un tribunal laboral y luego, ya que tengamos una resolución firme, entonces como empleadores ahora sí otorguemos los derechos y beneficios que están pendientes de entrega del trabajador para sus beneficiarios. Acá lo que dice esta tesis es que pueden coexistir varias actas de matrimonio y pueden ser más de una válidas, y ante esto señala que los cónyuges supérstites deben compartirse proporcionalmente los beneficios. Es decir, si tenemos dos matrimonios y vienen y nos presentan dos actas, esto desde luego ante un tribunal laboral, dos actas de matrimonio, pues el juzgado lo que tendría que hacer es valorar, y si ambas actas son válidas, pues entonces tendría que repartir los beneficios hacia estas personas. Y luego tenemos una tesis aislada respecto a los requisitos para acreditar el concubinato conforme a la Ley Federal del Trabajo. Acá lo que nos dice el Tribunal Colegiado en materia de trabajo del 9º Circuito es que el concubinato se acredita demostrando una relación estable, constante y solidaria de pareja hasta el fallecimiento del trabajador, ya que recordemos que la Ley Federal del Trabajo prevé que el concubino o la concubina son beneficiarios también de los derechos laborales del trabajador fallecido, como ya lo indicábamos, y entonces el concubinato ya vemos cómo este tribunal nos dice cómo se acredita y qué elementos debemos probar. Otra de ellas es respecto a la constancia de semanas cotizadas del IMSS. Nos dice que la constancia que emite el IMSS con sello digital tiene valor probatorio